La mente no avisa cuando empieza a traicionar. No levanta la voz. No da señales evidentes. No se presenta como enemiga. Al contrario, suele llegar con una apariencia razonable, casi protectora. Todo comienza con un pensamiento pequeño, inofensivo, incluso útil en apariencia. Una frase que surge sin fuerza, como si solo estuviera pasando por ahí. Tal vez deberías pensarlo un poco más. Nada alarmante. Nada exagerado. Solo una duda. El protagonista de esta historia no estaba en crisis cuando la escuchó por primera vez. No había perdido nada importante. No estaba atravesando una tragedia. Su vida, vista desde afuera, parecía estable. Pero por dentro, algo ya había comenzado a moverse. No era ansiedad. No todavía. Era una especie de vigilancia interna constante. Una atención excesiva a cada decisión, a cada palabra, a cada gesto. Pensar se había convertido en una costumbre que no descansaba. Cada elección, por pequeña que fuera, era acompañada por una conversación interna interminable. Una conversación que no buscaba claridad, sino seguridad. La mente empezaba a ensayar escenarios. No los peores. No al principio. Solo posibles. ¿Y si no es buena idea? ¿Y si te equivocas? ¿Y si después te arrepientes? El problema no era la pregunta. Las preguntas siempre han existido. El problema era la insistencia. El pensamiento no aparecía y se iba. Se quedaba. Daba vueltas. Se repetía con distintas palabras, como si cambiar la forma lo hiciera más verdadero. Nuestro protagonista empezó a notar algo extraño. No podía tomar una decisión sin sentirse observado por su propia mente. No juzgado. No todavía. Observado. Como si hubiera una parte de él sentada en silencio, evaluando cada paso. Al principio lo confundió con madurez, con prudencia, con responsabilidad. Después de todo, pensar antes de actuar siempre había sido visto como una virtud. Pero pronto ese pensar empezó a ocupar más espacio que la acción misma. Había días en los que no hacía nada extraordinario. Solo cumplía con lo necesario. Trabajaba. Respondía mensajes. Volvía a casa. Y aún así, terminaba agotado. No físicamente. Mentalmente. Como si hubiera pasado horas debatiendo algo importante, cuando en realidad no había ocurrido nada relevante. La mente no se había detenido en los hechos. Se había detenido en las posibilidades. Y las posibilidades no tienen límites. Cada recuerdo era reinterpretado. Cada error pasado reaparecía con nuevos detalles. Cada decisión tomada era revisada una y otra vez, como si aún estuviera a tiempo de cambiarse. La mente no le gritaba que estaba haciendo algo mal. Eso habría sido más fácil de detectar. Lo que hacía era más sutil. Le decía que estaba siendo cuidadoso, que estaba siendo responsable, que estaba evitando errores. Y él le creyó. Durante mucho tiempo. Hasta que empezó a notar una sensación difícil de explicar. No era miedo. No era tristeza. Era una especie de rigidez interna. Como si todo dentro de él estuviera en tensión permanente, esperando algo que nunca llegaba. La mente ya no reaccionaba a la realidad. La anticipaba. Y anticipar se había convertido en una forma de vivir. Antes de una conversación, ya había pensado en todas las posibles respuestas. Antes de tomar una decisión, ya había recorrido mentalmente todas las consecuencias. Antes de dormir, su mente repasaba el día buscando fallos que corregir, aunque el día ya hubiera terminado. No había descanso. Y lo más inquietante era que nada de eso parecía anormal. Desde fuera, seguía siendo la misma persona. Responsable. Correcta. Funcional. Pero por dentro, el ruido no se apagaba. Había momentos breves, casi imperceptibles, en los que se daba cuenta de algo. Momentos en los que pensaba: estoy cansado, pero no sé de qué. No era del trabajo. No era de las personas. No era de la vida. Era de su mente. Pero incluso ese pensamiento era rápidamente analizado, desarmado, cuestionado.
¿Será verdad? ¿No estarás exagerando? Hay gente con problemas reales. Y así, la mente se defendía a sí misma. La traición no consistía en pensamientos negativos constantes. Eso habría sido evidente. La traición consistía en hacerle creer que todo ese diálogo interno era necesario, útil, protector. La mente había tomado el control sin violencia, sin imponer, solo sugiriendo. Y él había aceptado cada sugerencia como si fuera una orden razonable. Hubo un día en particular, no especial, no dramático, en el que algo empezó a resquebrajarse. Estaba sentado, mirando un espacio vacío, sin hacer nada concreto. La mente hablaba, como siempre. Pero por primera vez, no se involucró de inmediato. No respondió. No discutió. No siguió el hilo. Solo escuchó. Y en ese silencio breve, incómodo, apareció una pregunta distinta. No una pregunta de la mente. Una pregunta más profunda. ¿Esto me está ayudando o me está atrapando? La pregunta no vino acompañada de una respuesta clara. No trajo alivio. No trajo soluciones. Pero dejó algo abierto. Por primera vez, la mente no parecía tan confiable. Por primera vez, existía una mínima distancia entre él y lo que pensaba. No era claridad. Era sospecha. Y esa sospecha, aunque pequeña, era peligrosa para el dominio que la mente había construido. Porque cuando empiezas a dudar de tus pensamientos, ya no pueden gobernarte con la misma facilidad. La mente siguió hablando, siguió analizando, siguió anticipando, pero algo había cambiado. Ya no era un diálogo automático. Había una grieta, y por esa grieta empezaba a entrar algo distinto. No paz, no calma, conciencia. Una conciencia incómoda, silenciosa, todavía frágil. La conciencia de que quizás, solo, quizás, no todo lo que ocurre en tu mente merece ser obedecido. La traición más peligrosa no es la que viene de afuera. Es la que ocurre cuando confundes la voz de tu mente con tu propia voz. La mente no perdió el control de inmediato. Eso habría sido demasiado evidente, demasiado fácil de detectar. Lo que hizo fue adaptarse. Después de aquella primera grieta, esa sospecha silenciosa de que no todo pensamiento merecía obediencia, la mente no se volvió más agresiva. Se volvió más sofisticada. Empezó a hablar con un tono distinto, más razonable, más elaborado. Ya no se limitaba a sembrar dudas simples. Ahora construía argumentos completos, pensamientos largos, bien estructurados, difíciles de refutar. Nuestro protagonista empezó a notar que su diálogo interno ya no era solo repetición. Era análisis profundo, comparación constante, evaluación interminable. La mente ya no decía, tal vez no deberías. Ahora decía, si haces esto, podría pasar esto otro, y entonces aquello. Cadenas completas de posibilidades. Escenarios detallados que se sentían reales antes de que ocurrieran. Y ahí comenzó el verdadero desgaste. Porque imaginar no cansa. Pero anticipar sin descanso, sí. Cada día se volvía una sucesión de pequeñas batallas internas. No contra el mundo, contra sí mismo. Elegir qué decir. Elegir qué callar. Elegir cuándo actuar. Elegir cuándo esperar. Nada era espontáneo. Incluso el descanso era analizado. Si intentaba relajarse, la mente intervenía. No deberías estar haciendo algo más productivo. Si intentaba avanzar, aparecía otra voz. ¿Y si no es el momento adecuado? La mente siempre tenía una razón. Y eso era lo más peligroso. Porque no parecía una enemiga. Parecía una asesora incansable. Pero una asesora que nunca se iba. El cuerpo empezó a sentir lo que la mente negaba. Tensión en los hombros. Respiración superficial. Un cansancio que no desaparecía con dormir. No era agotamiento físico. Era un agotamiento más profundo. Como si llevara demasiado tiempo sosteniendo algo invisible. Había días en los que se sorprendía a sí mismo mirando al vacío.
no pensando en nada concreto, solo detenido. Y aún así, al final del día, sentía que había corrido una maratón. La mente seguía activa incluso en esos momentos. Comentaba el cansancio. Lo analizaba. Lo comparaba con otros días. Antes no te pasaba esto. Algo debe estar mal. Deberías entender qué está ocurriendo. Y así, incluso el agotamiento se convertía en otro problema a resolver. El conflicto ya no era solo pensar demasiado. Era intentar arreglar el hecho de pensar demasiado, pensando más. Una trampa perfecta. Nuestro protagonista empezó a notar algo inquietante. La mente no aceptaba no saber. La incertidumbre la incomodaba profundamente. Cualquier situación ambigua era inmediatamente llenada con suposiciones. Casi siempre negativas. Casi siempre exigentes. No porque buscara hacer daño, sino porque buscaba control. La mente prefería una explicación dura a no tener ninguna. Prefería anticipar un fracaso a quedarse en la duda. Y ese mecanismo, que alguna vez pudo haber sido útil, ahora se había vuelto una carga constante. Había recuerdos que regresaban sin ser invitados. No recuerdos importantes. No traumas evidentes. Errores pequeños. Momentos incómodos. Palabras mal dichas. La mente los traía de vuelta como pruebas. Como si dijera: mira, esto es lo que pasa cuando no piensas lo suficiente. Cada recuerdo era reinterpretado bajo una luz más severa. Nada quedaba en el pasado. Todo era material de análisis presente. Y así, el presente se llenaba de pasado. Había algo particularmente agotador en esa dinámica. La mente nunca quedaba satisfecha. No importaba cuánto analizara. Siempre encontraba un nuevo ángulo, un nuevo detalle, una nueva posibilidad que considerar. El pensamiento no llevaba a una conclusión. Llevaba a más pensamiento. Y en ese ciclo, el conflicto interno se intensificaba. Por momentos, nuestro protagonista sentía una resistencia interna. Una especie de cansancio que decía: ya basta. Pero la mente respondía rápido: no puedes simplemente dejar de pensar. Y tenía razón. No se puede apagar la mente a voluntad. Pero algo dentro de él empezaba a entender otra cosa. No se trataba de apagarla. Se trataba de no seguirla siempre. Esa idea, sin embargo, era frágil. Cada vez que intentaba no engancharse con un pensamiento, aparecía otro pensamiento criticando el intento. Estás evadiendo. Eso no es madurez. Deberías enfrentar las cosas. La mente sabía defender su territorio. Y el territorio era amplio. Con el tiempo, el conflicto dejó de ser ruidoso. Se volvió silencioso, constante, pesado. No había grandes crisis. No había explosiones emocionales. Solo una presión continua, como una gota cayendo siempre en el mismo lugar. El desgaste no se notaba en un solo día. Se acumulaba. Había momentos en los que deseaba algo simple. Un instante sin diálogo interno. Pero incluso ese deseo era observado. Analizado. ¿Por qué quieres silencio? ¿Qué estás evitando? La mente no toleraba espacios vacíos. Y ese rechazo al vacío era, en el fondo, el centro del conflicto. Porque en el silencio no hay control. No hay anticipación. No hay guiones. Solo presencia. Y la presencia, para una mente acostumbrada a dominar, es amenazante. Nuestro protagonista empezó a experimentar algo nuevo. Una distancia mínima entre pensamiento y reacción. No siempre. No de forma constante. Pero a veces. Un pensamiento aparecía. Y, por un segundo, no era seguido. Ese segundo era incómodo. Extraño. Casi inquietante. Pero también revelador. Porque en ese segundo no había conflicto. No había análisis. No había lucha. Solo el pensamiento. Pasando. Sin respuesta. Sin obediencia. La mente, al notar esto, reaccionaba con más fuerza después. Como si intentara recuperar el terreno perdido.
Pero algo ya no era igual. El conflicto interno ya no era solo entre pensamientos opuestos. Era entre la mente y la posibilidad de no identificarse completamente con ella. Esa posibilidad no traía alivio inmediato. No traía calma. Traía incertidumbre. Y aún así, había algo honesto en esa incertidumbre. Algo más real que la seguridad falsa que la mente ofrecía. El desgaste no viene solo de pensar demasiado. Viene de creer que pensar es la única forma de existir. Hubo un punto en el que el desgaste dejó de ser solo cansancio. No fue un momento dramático. No hubo una crisis visible. No hubo una decisión consciente de cambiar nada. Fue algo más sutil. Una sensación persistente de extrañeza frente a sí mismo. Nuestro protagonista empezó a notar que ya no reaccionaba igual ante sus propios pensamientos. No porque hubiera aprendido a controlarlos. No porque se hubiera vuelto más fuerte. Sino porque algo dentro de él estaba agotado de creerles. No todos los pensamientos. No siempre. Pero sí aquellos que aparecían con la misma estructura de siempre. Anticipación, crítica, duda, advertencia. Eran pensamientos conocidos. Viejos. Repetidos. Y esa repetición empezó a generar una pregunta incómoda. Si estos pensamientos llevan tanto tiempo apareciendo, ¿por qué nada cambia realmente? Si pensar tanto fuera tan útil, ¿no debería haber llegado ya a alguna certeza? La mente, por supuesto, tenía respuestas preparadas. Decía que el problema era no pensar lo suficiente, o no pensar de la forma correcta, o no haber considerado todas las variables. Siempre había una explicación, pero por primera vez, esas explicaciones no convencían del todo. No porque fueran falsas, sino porque ya no calmaban. La mente seguía hablando. Eso no cambió. Lo que empezó a cambiar fue la relación con esa voz. Había momentos en los que un pensamiento surgía, y, antes de responderle, algo dentro de él dudaba. No del contenido del pensamiento, sino de su autoridad. Era una duda silenciosa, casi imperceptible. Como si se preguntara: ¿esto es realmente necesario ahora? Esa pregunta no llevaba a una respuesta inmediata. No traía alivio. Pero abría un espacio pequeño, pero real. En ese espacio, el pensamiento ya no era una orden automática. Era un evento. Algo que aparecía. Y que, tal vez, podía desaparecer. Eso generaba una contradicción interna difícil de sostener. Porque durante años había vivido como si pensar fuera sinónimo de ser responsable. De ser consciente. De ser adulto. Cuestionar ese supuesto se sentía casi irresponsable. Como si soltar un poco el control mental fuera equivalente a descuidarse. La mente aprovechaba esa sensación. Si no piensas tanto, cometerás errores. Si no analizas, te arrepentirás. Si bajas la guardia, algo saldrá mal. El miedo no estaba en el pensamiento. Estaba en lo que parecía implicar no seguirlo. Pero el desgaste era demasiado profundo como para ignorarlo. Nuestro protagonista empezó a notar algo más. La mente no solo comentaba el presente, lo distorsionaba. Había momentos simples, una caminata, una conversación breve, un instante de silencio, que eran interrumpidos por interpretaciones innecesarias. No se permitía estar en la experiencia. Tenía que explicarla. Y en esa explicación constante, la experiencia se perdía. El presente era invadido por narrativas. Narrativas sobre lo que significaba ese momento. Sobre cómo debía sentirse. Sobre lo que vendría después. La mente no dejaba nada intacto. Todo debía ser procesado, evaluado, clasificado. Eso generaba una sensación de distancia con la vida misma. Como si estuviera siempre un paso atrás, observando, analizando, pero no habitando del todo. Había una contradicción dolorosa en eso. Por un lado, la mente decía protegerlo. Por otro, lo alejaba de la experiencia directa. Cuanto más pensaba, menos presente estaba. Cuanto más analizaba, menos vivía. Y esa contradicción empezó a pesar.
no como una idea intelectual, como una sensación corporal, una rigidez interna, una respiración contenida, un cansancio que no se iba. Había días en los que se preguntaba si realmente estaba mal, o si simplemente estaba cansado de vivir desde la cabeza. Esa pregunta era peligrosa para la estructura que la mente había construido. Porque si no todo pensamiento era necesario, entonces no todo pensamiento definía quién era. Y eso tocaba algo profundo. Durante mucho tiempo, se había definido por su capacidad de pensar, de anticipar, de analizar. Eso le había dado identidad. Soltarlo, aunque fuera un poco, generaba vértigo. Si no era el que piensa, ¿qué quedaba? La mente respondía rápido. Quedas vulnerable. Y la vulnerabilidad era algo que había aprendido a evitar. Pero el desgaste ya no permitía sostener la rigidez. Había momentos en los que, simplemente, no tenía energía para seguir el diálogo interno. Y en esos momentos, algo inesperado ocurría. No caos, no desastre, sino una especie de quietud incómoda. No una paz idealizada. Una quietud torpe, imperfecta. En esa quietud, los pensamientos seguían apareciendo, pero no encontraban la misma resistencia ni la misma adhesión. Pasaban, y a veces se iban solos. Eso no resolvía nada. No solucionaba problemas. No ofrecía respuestas. Pero disminuía la fricción. Y esa disminución, aunque leve, era significativa. El conflicto interno ya no era solo entre pensamientos opuestos. Era entre dos formas de estar en el mundo. Una, dominada por la mente. Otra, apenas intuida, basada en la observación. Esa segunda forma no prometía control. No prometía seguridad. Solo prometía honestidad. Y esa honestidad no siempre era cómoda. Porque implicaba aceptar no saber. No tener respuestas claras. No anticipar todo. Implicaba aceptar la incertidumbre como parte de la experiencia humana. La mente rechazaba esa idea con fuerza. Pero el cuerpo, curiosamente, parecía descansar un poco cuando esa idea se asomaba. No mucho. No siempre. Pero lo suficiente como para notar la diferencia. Nuestro protagonista empezó a ver algo que antes no veía. Los pensamientos no eran tan sólidos como parecían. Aparecían, cambiaban, se contradecían entre sí. Un pensamiento decía una cosa. Otro, minutos después, decía lo contrario. Y ambos se sentían igual de convincentes en su momento. Si los pensamientos podían contradecirse tan fácilmente, ¿por qué otorgarles autoridad absoluta? Esa observación no eliminó el conflicto. Lo profundizó. Porque ahora no solo dudaba de sus decisiones. Dudaba de la voz que las cuestionaba. Era una etapa incómoda. Inestable. No había una nueva base firme sobre la cual apoyarse. La vieja estructura, la mente como guía absoluta, se estaba resquebrajando. Pero la nueva aún no estaba clara. Y vivir en ese intermedio era agotador. Había días en los que deseaba volver atrás. A la certeza falsa. Al control ilusorio. Pensar sin cuestionar el pensar. Pero algo ya no lo permitía. Una vez que ves que los pensamientos no siempre dicen la verdad, no puedes volver a creerles de la misma forma. Esa es una pérdida silenciosa. La pérdida de la ingenuidad mental. El mayor desgaste no viene de dudar. Viene de descubrir que la voz que creía ser solo era una voz más. No hubo una victoria. Eso es importante decirlo. La mente no fue vencida, ni silenciada, ni dominada. Sigue ahí. Sigue hablando. Sigue opinando. Pero algo esencial había cambiado. Nuestro protagonista ya no esperaba que la mente se callara para poder vivir. Había dejado de pelear con esa expectativa. Durante mucho tiempo creyó que el problema era el ruido. Que si lograba apagarlo, todo estaría bien. Pero el ruido no era el verdadero conflicto. El conflicto era la obediencia automática. La claridad no llegó como una respuesta definitiva. Llegó como una comprensión lenta, casi desapercibida.
Una comprensión que no gritó, no celebró, no prometió nada, solo se quedó. La mente seguía produciendo pensamientos, algunos útiles, otros repetidos, otros claramente innecesarios. La diferencia era que ya no todos exigían reacción. Antes, cada pensamiento pedía atención inmediata. Ahora, muchos simplemente pasaban. No porque fueran rechazados, sino porque no eran tomados como órdenes. Esa distancia no fue creada a la fuerza. Surgió del cansancio, del desgaste, de haber visto el mismo patrón repetirse demasiadas veces. Cuando algo se repite sin llevar a ningún lugar, pierde autoridad. No de golpe, poco a poco. Nuestro protagonista empezó a notar algo sutil en su día a día. Seguía pensando, pero ya no se definía por cada pensamiento. Seguía dudando, pero la duda ya no lo paralizaba de la misma forma. Seguía anticipando, pero ya no vivía exclusivamente en lo que aún no había ocurrido. No hubo una decisión consciente del tipo, a partir de hoy seré distinto. Eso habría sido otra trampa de la mente. Lo que hubo fue aceptación. Aceptación de que la mente no es un enemigo, pero tampoco es un guía infalible. Aceptación de que pensar es una función, no una identidad. Esa aceptación no trajo euforia, trajo sobriedad. Una sobriedad tranquila, casi austera. La vida empezó a sentirse menos explicada y más vivida. No porque todo fuera más fácil, sino porque ya no necesitaba ser interpretado constantemente. Algunas decisiones seguían siendo difíciles. Algunas emociones seguían incomodando. Algunas dudas seguían apareciendo. Pero ya no todas pedían resolución inmediata. Había aprendido algo importante. No todo lo que surge en la mente requiere una respuesta. Algunas cosas solo requieren espacio. Espacio para existir sin ser corregidas. Espacio para sentirse sin ser analizadas. Espacio para pasar sin ser perseguidas. Ese espacio no eliminó el dolor cuando aparecía, pero evitó que el dolor se multiplicara por la resistencia. Antes, cada pensamiento incómodo era un problema a resolver. Ahora, muchos eran solo señales pasajeras. No se trataba de resignación. Se trataba de discernimiento. Discernir qué merece atención y qué no. Eso no se aprende leyendo una frase. Se aprende observando durante mucho tiempo. Observando cómo la mente exagera, cómo dramatiza, cómo se contradice. Y también observando cómo, cuando no se le sigue ciegamente, pierde intensidad. No desaparece, pero pierde peso. Nuestro protagonista ya no buscaba una mente silenciosa. Buscaba una relación más honesta con ella. Una relación en la que pensar no fuera sinónimo de obedecer. En la que dudar no fuera sinónimo de detenerse. En la que sentir no fuera sinónimo de perder el control. Esa relación no es perfecta. No es estable todo el tiempo. Pero es más real. Y en esa realidad, apareció algo que no había estado presente antes. Presencia. No constante. No ideal. Presencia intermitente, humana, imperfecta. Momentos en los que estaba ahí. Sin narrarse a sí mismo. Sin evaluarse. Sin adelantarse. Momentos breves, pero suficientes. Porque ya no buscaba quedarse ahí para siempre. Había entendido que la vida no es un estado fijo. Es un movimiento. Y la mente es parte de ese movimiento. No hay que expulsarla. Hay que ubicarla. Al final, la claridad interior no vino como una respuesta a la pregunta inicial. No respondió directamente a ¿qué pasa cuando tu mente te traiciona? La claridad vino como una comprensión más amplia. La mente no traiciona por maldad. Traiciona cuando se le entrega más poder del que puede manejar. Cuando se le pide certeza absoluta. Control total. Seguridad permanente. La mente no está hecha para eso. Está hecha para pensar, no para gobernar. Y cuando deja de gobernar, cuando vuelve a su lugar funcional, algo se ordena sin esfuerzo. No hay finales heroicos.
No hay soluciones definitivas. Solo una forma distinta de estar consigo mismo. Más sobria. Más honesta. Menos ruidosa. Tal vez la mente no sea el problema. Tal vez el problema siempre fue confundir su voz con quién realmente eres.